Muy buenos días, mis queridos amigos, estudiantes de medicina, de premédica, de enfermería, physician assistant, médico asistente o premédica. Les habla su amigo el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría, dándoles la bienvenida a nuestra sesión de hoy, casos en cardiología. Vamos a cubrir tres casos. Empezamos con el caso de un hombre de 75 años que visita a su médico, o sea, a usted, quejándose de dolor lumbar con antecedentes de hiperlipidemia, hipertensión. En el examen físico, nuestro paciente es obeso, tiene una limitación moderada del rango del movimiento de la espalda. Una resonancia magnética, lo mejor conocido como MRI, muestra que la aorta abdominal está dilatada a 4 centímetros y esto es el 200% del tamaño normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable del paciente? ¿Cuáles son las principales ramas de la aorta por debajo del diafragma? Vamos a empezar con esas dos preguntas. El diagnóstico más probable es un aneurisma de aorta abdominal, un triple A, y no es Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, no es triple A de la pelota, ni es la Compañía de Lucha Libre Mexicana. Es el diagnóstico triple A, aneurisma de la aorta abdominal. ¿Cuáles son las principales ramas de la aorta por debajo del diafragma? Son un montón, así es que escríbenlo o denle highlight o cuando vean el video denle rewind a este punto. El flujo sanguíneo a los órganos principales es de especial preocupación con una aneurisma abdominal de la aorta. Las arterias frénicas inferiores, el tronco celíaco o celíaco, las arterias suprarrenales medias, las arterias renales, las arterias o la arteria mesentérica superior, al igual que las arterias testiculares de los huevitos, la arteria mesentérica inferior, la arteria lumbar, las arterias lumbares y las arterias ilíacas comunes se encuentran todo este team, todo este Dream Team está por debajo del diafragma. Todo, absolutamente todo. No es relajo. Entonces, otra pregunta que tendríamos al respecto es, ¿cuál es la composición de las tres capas de las arterias musculares? Y seguimos jorobando con las arterias. Dice share. Share what? No, no se me vayan. La la. Application Windows. Hmm, Voy a dejar eso quieto. Otro día. Déjame cerrar eso. Eh, la composición de las tres capas de las arterias musculares, estoy aprendiendo a medida que hago estas presentaciones, son la túnica íntima que es adyacente a la luz, e incluye la capa endotelial y la lámina elástica interna. Tenemos también la túnica media que incluye el músculo liso, colágeno y fibras reticulares y elásticas. Y la túnica adventicia que contiene vasos sanguíneos y linfáticos, al igual que los nervios que irrigan la arteria. Un mayor riesgo de triple A de una aneurisma abdominal aórtica se asocia con defectos en los genes que codifican qué proteínas. Esta sección es bien cañera, estamos repasando un poco de todo. Vamos ahora a genética. Fibrilina y colágeno. Un mayor riesgo de aneurisma abdominal aórtico se asocia con defectos en los genes que codifican fibrina y colágeno. Y el síndrome de Marfan está relacionado con una mutación en el gen de la fibrilina 1. Y el síndrome de Ehlers-Danlos resulta de diversos defectos en la síntesis o estructura del colágeno. Ambos síndromes
se asocian con un mayor riesgo y una mayor incidencia de aneurisma de aorta abdominal. Una vez que se rompe la pared aórtica, ¿cómo procede la coagulación? Vámonos a los factores. La exposición del factor tisular en la pared del vaso sanguíneo inicia la vía extrínseca de la coagulación, the extrinsic pathway. Y el factor 7 circulante va a entrar en contacto con el factor tisular. ¿Y qué hace esto? Esto va a activar el factor 10. Y el factor 10 activado ayuda a convertir la protrombina, ¿se acuerdan de esa? En trombina. Y la trombina luego escinde el fibrinógeno en fibrina y esto permite la deposición y el entrecruzamiento de la fibrina para formar el coágulo. La funcionalidad de la vía extrínseca se mide mediante el tiempo de protrombina y el índice internacional normalizado, el INR. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta afección, para la AAA, para las aneurismas abdominales aórticas? Y esto ocurre con mayor frecuencia en machos, hombres, varones, masculinos, embuste. La edad avanzada, fumar tabaco, cigarrillos, son los factores de riesgo más comunes. Y se cree que las lesiones ateroscleróticas, ¿en dónde? En la aorta abdominal, cara, aumentan que el riesgo de las aneurismas abdominales aórticas. Eh, Se cree que estas lesiones ateroscleróticas en la aorta abdominal aumentan el riesgo. Pero por el contrario, se cree que la hipertensión aumenta el riesgo de disección aórtica, de que se raje la aorta. Puedo nombrar otros factores de riesgo para la enfermedad aneurismática de la aorta que incluye infecciones aórticas, trauma, vasculitis y trastornos de tejido conectivo. Y en esto puedo mencionar la necrosis quística de la media, como se observa en los casos de Ehlers-Danlos syndrome, o como se observa, como mencioné anteriormente, en el síndrome de Marfan. All right. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento para esta afección? Vamos a llevarle un quiropráctico que le dé un buen ajuste en la espalda y se le cura. No. Vamos a llevarlo donde un chino, donde alguien que haga acupuntura. Vamos a espetarle agujas para que lo cure. No. Vamos a llevarlo donde Juana la cubana, la curandera de la esquina, para que le haga un trabajito. Eso no la va a curar. Vamos a llevar al pastor de la iglesia para que orando al Espíritu Santo el Señor la sane. No. Un triple A pequeño, una aneurisma aórtica pequeña y asintomática se puede tratar de forma conservadora, con vigilancia ecográfica frecuente y dejando de fumar si fuma. Y esta es la parte más difícil, porque fumar, la adicción a la nicotina es eso, una adicción. Los aneurismas que se expanden rápidamente o los que tienen un diámetro descomunal mayor a los 5,5 centímetros requieren reparación quirúrgica. Aquí no hay nada más que buscar. Estamos. Terminamos con este caso. Vamos ahora al caso número 2. Un hombre de 65 años acude a su cardiólogo, vamos a asumir que es usted, para una evaluación de episodios recurrentes de mareo, dolor torácico y dificultades para respirar con esfuerzo. Una semana antes, experimentó un episodio de síncome mientras subía las escaleras de su casa. Parece que vive en una casa de 2 pisos o en una Tosten, de estas casas que tienen la marquesina abajo y la casa está arriba, que están a 10 por chavo en Puerto Rico.
Eh, la ecocardiografía Doppler demuestra una válvula aórtica muy calcificada con un área valvular calculada que es el 40% de su tamaño normal. Y esto se ve en una ecocardiografía. Eh, ¿Cuál sería el diagnóstico más probable en base a lo que mencioné, sin mirar imágenes ni nada de eso? Esto sería, señoras y señores, mis queridos estudiantes, aortic stenosis, estenosis aórtica. ¿Y qué factores aumentan el riesgo de las estenosis aórticas? Esto se asocia comúnmente con la edad avanzada, 65 años, el sexo masculino, y el tipo tiene 65 años, es un hombre, la hipercolesterolemia, la fiebre reumática y la válvula aórtica bicúspide congénita. ¿Qué tipo de soplo causa esta afección? El soplo de la estenosis aórtica es un soplo sistólico de eyección en el borde esternal superior derecho. Repito, soplo sistólico de eyección en el borde esternal superior derecho y se va a irradiar al cuello. No es el pescuezo, lo tienen los pavos. Los signos de una válvula gravemente estenosada van a incluir el pico del soplo al final de la sístole, el retraso palpable del ascenso carótido o carotideo, al igual que the second sound, el segundo ruido cardíaco suave con un galope S1. ¿Cómo se asocia esta sección con la insuficiencia cardíaca congestiva? La estenosis aórtica implica un estrechamiento de la válvula aórtica. ¿Qué hace esto? Esto causa resistencia a que al flujo de salida de quién? De la sangre. Y en la estenosis grave, con un área valvular de menos del 50% del tamaño normal, la válvula estrechada provoca un aumento ¿de qué? De la presión ¿en dónde? En el ventrículo izquierdo. ¿Y a qué lleva esto? A una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica. Y aunque la hipertrofia ventricular izquierda concéntrica responde inicialmente al aumento de presión engrosando sus paredes, el aumento de la tensión parietal finalmente disminuye la disfunción del ventrículo izquierdo, lo que lleva a una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Vieron todos estos pasos? Le dan rewind y lo verán otra vez. Eh, la hipertrofía ventricular izquierda concéntrica también compromete al flujo sanguíneo coronario. ¿Cuándo? Durante el esfuerzo. ¿Y qué puede provocar esto? Angina. ¿Qué complicaciones se asocia con esta afección? Angina, ya lo mencioné, ¿verdad? Sin intervención, el 50%, la mitad de los pacientes con angina se mueren en un plazo de 5 años. Síncope con el esfuerzo. Número dos, la mitad de los pacientes mueren en un plazo de 3 años cuando es con síncope. Cuando hay disnea de esfuerzo, el 50%, la mitad de los pacientes mueren en un plazo de 2 años. Es como una sentencia de muerte a un plazo no mayor, no menor de 2 años, no mayor de 5 años. Para ustedes que les gustan las leyes. eh, Otra posible complicación es la dilatación aórtica post-estenótica. Y la dilatación de la raíz aórtica debido al flujo de alta presión a través de la válvula estrecha aumenta el riesgo de disección aórtico. This is serious business.
Esto no es relajo. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para esta afección? Vamos a la última pregunta. Bueno, vamos a recomendar el reemplazo valvular en pacientes con estenosis aórtica grave sintomática. ¿Por qué? Porque la tasa de supervivencia a 10 años después de reemplazo son comparables a las de la población normal. La intervención mecánica, como la valvulotomía con un balón, con un globito, solo proporciona alivio sintomático temporal para los pacientes con válvulas calcificadas. Y esto realmente no ofrece ningún beneficio en la supervivencia a largo plazo. La restricción de sodio, claro está, el uso cauteloso de diuréticos pueden estar indicados en el contexto de la insuficiencia cardíaca congestiva. Y claro, se debe evitar la depresión excesiva de volumen para prevenir la hipotensión. Y claro, parar la fumadera, si fuma. Y personalmente recomiendo también, si te gusta, el paciente le gusta darse el juanetazo, el palo, parar la bebelata. Eh, Tercer caso. Un hombre de 58 años acude al médico quejándose de dolor de pecho ocasional que se produce con la actividad física intensa. Parece que tiene guilla de Rambo todavía. Es obeso y tiene antecedentes de hipertensión y diabetes mellitus. Oh, estaba viendo una cartelera de UFC y dijo, ay, yo puedo hacer eso. Durante la exploración física, admite que come la mayoría de sus comidas en restaurantes de comida rápida. McDonald's, Burger King, Jack in the Box, Taco Bell. Very healthy shit. Anyway, también informa que tiene poco tiempo para hacer ejercicio. Claro, desde luego, ¿verdad? Le sorprende. O se pasa en Star Cream comiendo comida china o en el Chino Feliz en Canóvana. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Una angina estable, caracterizada de dolor de pecho con el esfuerzo, suele ser secundaria a la aterosclerosis. O sea, esto es una señal de otra cosa que está pasando. La angina estable es una molestia en el pecho que se produce solo durante la actividad y se resuelve a los pocos minutos de cesar la actividad. Y entre esta actividad sí se encuentra tener relaciones sexuales. Los pacientes con angina estable tienen poco o ningún dolor de pecho en reposo, así cualquiera. Por el contrario, la angina inestable, cuando es inestable, se define como un dolor de pecho que cambia o empeora. Y estas anginas inestables, se producen en reposo. Puedes estar sentado viendo esto, televisión y te puede dar una angina. O aumenta en frecuencia, intensidad o duración. Dices, me está llevando el diablo. Y literalmente el paciente se aterra. Eh, ¿Qué factores de riesgo aumentan la probabilidad de que una persona desarrolle esta afección? Hipertensión, diabetes mellitus, edad avanzada, el sexo y la hiperlipidemia son factores de riesgo importantes para la aterosclerosis. O sea, sexo no me refiero a que si se pasa teniendo relaciones sexuales, sino me refiero a femenino o masculino. Los antecedentes familiares también, el tabaquismo también son factores de riesgo. Consumo de alcohol, la obesidad y la falta de ejercicio no, la obesidad y la falta de ejercicio realmente no se han vinculado definitivamente con un mayor riesgo de aterosclerosis, pero de la angina sí. Anyway, sí, esto es controversial. eh, la obesidad y la falta de ejercicio. La falta de ejercicio no necesariamente se asocia con un mayor riesgo de aterosclerosis. Hay gente que no hace ejercicio y no sufre de esto. Hay gente obesa que tampoco sufre de esto, pero son excepciones a la regla. ¿Son excepciones o no? Depende de dónde, la zona geográfica, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la patofisiología o fisiopatología de esta afección? Vamos a encontrar una lesión endotelial que resulta de distintos factores. La hiperlipidemia es uno de ellos, el tabaquismo, la hipertensión. Todo esto puede provocar infiltraciones monocíticos y lipídicos
¿Dónde? En el subendotelio, formando lo que llaman unas estrías de grasa. La liberación de factores de crecimiento que conducen a la proliferación de células musculares lisas en la íntima, que eso se llama una placa proliferativa, al igual que el desarrollo posterior de células espumosas y ateromas complejos con calcificación e isquemia de la íntima. Y esto todos ustedes tuvieron que haberlo visto en histología. Uno dice, wow, cuando uno ve todos esos depósitos y ve el lumen restante, uno dice, esta persona no está muerta de milagro. O si la persona falleció, estamos haciendo la autopsia y estamos viendo este corte histológico, uno dice, no en balde se murió. Eh, ¿Qué arterias se ven afectadas con mayor frecuencia en esta afección? La aterosclerosis afecta preferentemente los puntos de ramificación de las arterias o las áreas de flujo sanguíneo turbulento, incluidas en estas las arterias coronarias proximales, las popliteales o poplíteas, las arterias renales, las arterias carótidas y las arterias del polígono de Willis. ¿Qué complicaciones se asocian comúnmente con esta afección? Además de la angina, otras complicaciones de la lesión aterosclerótica va a incluir aneurismos, infarto al miocardio, accidente cerebrovascular, isquemia y enfermedad isquémica intestinal. Por último, antes de irnos, ¿cuáles son las principales formas de angina? Angina estable e inestable y la de Prinzmetal. Vamos en orden. La estable es un dolor torácico con el esfuerzo. Responde a la nitroglicerina. Y la estable es la que usualmente ataca cuando estás haciendo ejercicio. La inestable es la que te ataca en cualquier momento. Dolor torácico en reposo, secundario a un trombo de una rama. Puede o no puede responder completamente a la nitroglicerina. A veces sí, a veces no. También puede ser necesario agentes antitrombóticos, al igual que la heparina. Y la última, la angina de Prinzmetal. Esto es un dolor torácico en reposo, secundario a un espasmo de la arteria coronaria. Y el tratamiento en el caso de Prinzmetal angina incluye los bloqueadores de los canales de calcio, calcium channel blockers. Con esto terminamos nuestros tres casos de cardiología. Los primeros tres los habíamos hecho en julio, a mediados de julio, y hoy hicimos estos tres casos. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. En 4 meses más se supone que lleguemos a cardiología otra vez. Así es que mañana tal vez lo grabe o voy en vivo y lo dejo la grabación. Hacemos las preguntas de opciones múltiples. Multiple choice questions. Mañana viernes 13 de noviembre del 2025. Obviamente, si eso es así, hoy es jueves 12 de noviembre del 2025. Muchas gracias por su atención. Si les gusta el video, denle like. Si les gusta, suscríbanse. Estudien First Aid for the USMLE Step 1. Buen bosquejo, ¿ok? Que tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, cuales sean sus circunstancias, y nos vemos mañana. Chao, chao.